137 metros de largo, 23 metros de ancho, 3 pisos. Esa es la orden que cambia para siempre la vida de un hombre llamado Noé y la fisonomía del mundo. La escena no es una metáfora. En Génesis se describe con claridad una instrucción tan precisa que al escucharla uno no puede evitar preguntarse cómo se hizo realidad sin ingeniería moderna, sin grúas ni acero industrial. ¿Cómo se levantó una embarcación de proporciones tan inmensas con herramientas sencillas y manos humanas? Ese enigma, la mezcla de técnica antigua y dependencia total de Dios, es el secreto que vamos a seguir paso a paso. Imagina la primera mañana en que Noé recibe aquella orden. El sol apenas se asoma, el aire huele a tierra húmeda y a bosque. Ante él, el tamaño de la tarea parece absurdo. Medir, ensamblar, impermeabilizar una construcción que debe soportar la furia de cielos abiertos y aguas que brotan de lo profundo. Las dimensiones no son un exceso decorativo, son una ecuación práctica. Longitud, anchura y altura pensadas para estabilidad, para capacidad y para la vida que vendrá dentro. La Escritura establece estas medidas como mandato divino, Génesis 6, 14, 16. Y desde ese mandato parte una obra que desafía la lógica humana. La primera parte de la respuesta al enigma es tan mundana como imprescindible, la selección y la preparación del terreno. Noé no empieza con vigas en la playa o con planos en una mesa. Primero inspecciona el suelo, siente con sus manos la textura de la tierra, busca un lugar que permita trabajar, almacenar madera y eventualmente lanzar la embarcación al agua si fuera necesario. En un mundo prediluviano, donde la climatología y el paisaje probablemente eran distintos a los que conocemos, elegir una planicie elevada, con acceso a bosques grandes y al mismo tiempo un drenaje natural, habría sido una decisión estratégica. Probablemente Noé y su familia debieron limpiar áreas de matorrales, nivelar con palas simples y rellenar depresiones con piedra y tierra compactada. Para compactar no había rodillos metálicos, se usaban troncos enrolados, cargas arrastradas y el pisoteo de animales y hombres para asentar capas sucesivas. En estas primeras obras de higiene y nivelación se revela ya el primer aspecto del secreto, obediencia que se traduce en trabajo paciente. No es solo recibir una instrucción y esperar milagros, es poner la mano a la tarea, hacerlo anunciado por la palabra de Dios tangible mediante esfuerzo sostenido. La humildad práctica de nivelar una explanada es también una lección espiritual. La obra de salvación requiere preparación, no espectáculo. Pero aún queda la pregunta elemental: ¿de dónde sacar tanto árbol? El bosque debía proveer troncos inmensos, madera suficiente para una quilla que recorra cientos de metros y costillas capaces de sostener techos y cubiertas. Aquí entra la segunda gran fase: tala y transporte de madera. Es plausible que Noé seleccionara especies resistentes a la humedad y al ataque de hongos, como cipreses o maderas resinosas, que por su densidad y estructura soportan la exposición prolongada al agua. La tala, en sí, era un acto de precisión y riesgo. Cortar fustes grandes sin herramientas metálicas avanzadas exige conocer la dirección de la caída, el punto de corte exacto y trabajar en equipo con cuerdas, palancas y cuñas de madera. El transporte de esos troncos ofrece imágenes que parecen sacadas de una epopeya antigua. En ausencia de ruedas metálicas o tractores, los troncos se hacían rodar sobre otros troncos más lisos, se colocaban rótulas de madera o se usaban trineos simples que se deslizan sobre tierra preparada. Se empleaban sistemas de palancas y poleas rudimentarias, ancladas a plataformas de madera y a montones de tierra compactada, para vencer pendientes. 4 o 6 hombres trabajando al unísono, tirando de cuerdas gruesas, marcando ritmos con cantos o golpes de madera mientras el tronco cruje y avanza centímetro a centímetro. Es plausible que Noé organizara turnos, improvisara talleres de afilado de herramientas y construyera rampas temporales para acercar la madera al lugar de la obra. La disciplina y la persistencia necesarias para movilizar esa materia prima constituyen otra cara del secreto: la fe que persevera en el trabajo físico. Más allá de la logística, hay una técnica central que define la estabilidad del proyecto: la confección de la quilla. La quilla es la columna vertebral de toda embarcación, y para una estructura tan larga no existía el lujo de un solo tronco. Fue necesario unir piezas.
La unión de troncos en longitud implica saber empalmar sin perder resistencia. Es plausible que se emplearan ensamblajes tipo macho y hembra tallados en madera, con clavijas también de madera que al secarse se asientan y ajustan las piezas. Se usaban colas naturales, resinas y ataduras con fibras vegetales tensadas. La técnica de solapar tableros y de crear nudos estructurales bien distribuidos habría sido esencial para que la quilla actuara como un único elemento, rígido pero algo flexible, capaz de absorber las fuerzas del oleaje y las tensiones internas. Levantando esa quilla sobre apoyos temporales, la familia de Noé pudo diseñar un andamiaje que sirviera de referencia para alinear las costillas. Las costillas o cuadernas eran las piezas que darían forma al casco. Para erigirlas se usaban palancas y cuerdas guiadas por plomadas. Verticalizar una costilla de madera gigante requiere sincronía, puntos de anclaje y guías laterales que eviten el vuelco. Es plausible que se construyeran estructuras auxiliares, encofrados de madera, que sirvieron como moldes para colocar las costillas en su ángulo correcto. La precisión no era milimétrica, pero sí suficiente. Una estructura mal alimerada colapsaría ante el mínimo embate de la tormenta. Mientras la forma del arca emergía, el trabajo interior tomaba cuerpo. La escritura menciona pisos. La presencia de 3 niveles obliga a pensar en una arquitectura interna pensada para distribuir peso y proveer habitabilidad. Los pisos actúan como tabiques que refuerzan la estructura y separan espacios. Es plausible que Noé organizara compartimentos por función, áreas para animales grandes y pequeñas, secciones para víveres, depósitos de semillas, talleres y un núcleo para la vivienda familiar. La ventilación sería una preocupación constante. Sin una correcta circulación de aire, el calor y los olores harían la vida imposible. Por eso la instrucción bíblica de abrir una cubierta o ventana en la parte superior sugiere soluciones de ventilación pasiva, pasajes altos que permiten la salida de aire caliente y la entrada de frescor lateral. Canales simples y conductos hechos con madera y fibras facilitarían el intercambio de aire y evitarían la acumulación de humedad. El sellado del arca plantea la pregunta crucial sobre la impermeabilidad. La Escritura dice que Noé cubrió el arca con betún por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Ese material, una mezcla de compuestos bituminosos y resinas naturales, servía de impermeabilizante eficaz. Aplicar betún sobre superficies inmensas exige procesos organizados, calderos grandes para calentar el material, palas y espátulas de madera para extender la mezcla en capas uniformes y un ritmo de trabajo que permita la fraguación entre capas. Es plausible que se combinaran capas de betún con fibras vegetales embebidas para mejorar la adherencia y prevenir grietas. El betún no solo era práctico, en el lenguaje antiguo simbolizaba sellar y proteger, una barrera entre lo interno y lo externo. A medida que el sellado avanzaba, se planteaba el problema del peso y del equilibrio. Llenar compartimentos con agua, alimentos y animales cambia el centro de gravedad de cualquier embarcación. Por eso la disposición interna debía seguir criterios de balance. Animales más pesados en el centro y a nivel del piso inferior, animales más ligeros y provisiones en niveles superiores, zonas de servicio en los extremos para amortiguar cualquier cambio brusco. Es plausible también que Noé empleara pilares internos y arriostramientos cruzados para repartir las cargas. Estas decisiones no son solo técnicas, son una demostración de previsión y orden. La obra de salvación, en su dimensión constructiva, es orden aplicada. La puerta del arca merece una atención especial. Cualquier abertura en un casco es un punto de vulnerabilidad. Una puerta mal diseñada puede convertirse en infiltración de agua y en fallo estructural. Por eso la instrucción bíblica detalla su existencia y ubicación. Construir una puerta segura con materiales antiguos implica marcos macizos, encajadas en el muro con espigas de madera y sellos de betún alrededor del perímetro. Probablemente se diseñó un sistema de solapas interiores que pudieran cerrarse desde dentro y a la vez resistir la presión del agua. En la narrativa bíblica, sin embargo, hay un elemento que trasciende lo técnico: el acto de Dios cerrando la puerta. Esa acción no es una descripción mecánica, es un sello soberano que marca la protección divina y el fin de la oportunidad para quienes no entraron. No es necesario explicar la puerta solo en términos de ingenio humano. La Escritura la presenta como punto de encuentro entre la providencia divina y la obediencia humana. Y entonces llega el día en que los animales entran. La narrativa bíblica habla de pares y de la llegada ordenada de las especies. No la describiremos como una procesión mecánica. La Escritura habla de una intervención ordenada por Dios que guía a las criaturas hacia el refugio preparado. En términos prácticos, Noé habría preparado condiciones para que los animales se acomodaran: rampas suaves, pasillos amplios, sistemas para separar especies conflictivas y áreas para alimento y reposo.
Atender al bienestar animal durante tantos días exige improvisación veterinaria básica: limpiar heridas, aislar a los más débiles, controlar parásitos y diseñar recipientes de alimentación y bebederos que no se derramen con el movimiento del arca. Todo ello, junto con la disciplina de la familia de Noé, conforma la dimensión humana de la preservación. La entrada de los animales y el cierre de la puerta marcan el umbral. A partir de ahí, la obra deja de ser solo proyecto constructivo y entra en la prueba. Génesis describe el comienzo del diluvio con términos que comunican un cataclismo cósmico. Se abrieron las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos. Génesis 7:11. La experiencia dentro del arca fue intensa en lo físico y lo emocional. Imaginar las primeras horas, el balanceo que aumenta, el crujir de la madera bajo fuerzas inmensas, el rugir del agua contra los costados, el olor a betún y a animal, la luz cambiante que se filtra por pequeñas aberturas. La convivencia dentro de un espacio confinado ante una amenaza global exige disciplina, rutina y una fe que no se queda en palabras. Noé y su familia organizaron horarios, raciones, cuidados y momentos de oración. Mantuvieron la máquina humana de la convivencia funcionando. Durante el tiempo que duró la inundación, la arca navegó en un océano nuevo y vasto. La Escritura afirma que las aguas prevalecieron sobre la tierra por 150 días y que las aguas dominaron la tierra. También sitúa el descanso del arca sobre Ararat, Génesis 7:19, 7:24, 8:4. En la travesía hubo un periodo de espera tenso. Para guiar a la audiencia a través de ese tiempo, conviene detenerse en detalles cotidianos que sostienen la vida en circunstancias extremas: recolección y conservación de agua potable, control de desperdicios mediante depósitos cerrados y, cuando fuese necesario, procedimientos para deshacerse de basura de forma que no se propaguen enfermedades. Es plausible que existieran recipientes grandes para separar líquidos y sólidos y espacios destinados a compost que, una vez en tierra, sirvieron de insumos para recomponer la agricultura. Una imagen clave en esta parte es la paloma. Tras semanas de espera, Noé suelta una paloma para sondear la tierra. La paloma regresa con una rama de olivo, un signo de que las aguas se retiraban, y en otra salida posterior no regresa porque encontró la tierra seca. Génesis 8, 6 al 12. Estas acciones no son solo reportes, son rituales cargados de significado. La paloma trae noticia de un mundo que vuelve a respirar. El descenso del arca sobre montañas firma el final de la prueba, y la salida a la tierra firme es el primer acto de una humanidad renovada. Al pisar suelo seco, Noé no abandona la técnica detrás de sus actos. Levanta un altar, ofrece sacrificios y Dios establece un pacto. El arco iris se convierte en la señal visible de una promesa: nunca más destruiré la tierra con aguas. Génesis 9, 8, 17. Esta culminación pone en evidencia el núcleo del secreto que hemos ido desentrañando. No fue la destreza humana sola la que salvó a Noé y su familia, ni fue solamente la intervención divina sin trabajo humano. Fue la conjunción. La obediencia se mostró en la precisión de la obra. La providencia divina se manifestó en la protección y en la organización de los animales. La técnica fue el medio. La fe fue la razón. Si esta historia te conmueve y quieres saber qué pasó después del diluvio, cómo la humanidad se reorganizó y cómo esa promesa se tradujo en vida cotidiana, hay un video complementario que explora las consecuencias históricas y teológicas de la salida del arca. Si esta palabra te está invitando a reflexionar, quédate con la próxima pieza. Volvamos a los detalles constructivos, porque allí está la belleza del diseño antiguo. Hablar de ensamblajes y arriostramientos no es forzar modernidad sobre lo antiguo, es reconocer la inteligencia práctica que hombres como Noé emplearon. Las uniones de madera mediante entalles y travesaños ofrecen una forma de resistir fuerzas laterales. Las clavijas o tensoles de madera, al hincharse con la humedad, aumentan su sujeción. Las armaduras en X o las compresiones diagonales ayudan a evitar que el arca se deforme. Todo ello puede sonar técnico, pero no era ajeno al artesano antiguo. Son adaptaciones de principios físicos accesibles a quien observa la naturaleza y prueba soluciones por ensayo y error. La impermeabilidad, por otro lado, tiene un componente químico empírico. Los materiales bituminosos son efectivos para impedir filtraciones.
Su aplicación en capas sucesivas, con tiempos de secado y lijado entre ellas, garantiza una unión homogénea. Además, la combinación de betún con fibras naturales y la disposición de tablones superpuestos impiden el paso fácil del agua. No pretendemos afirmar que conocemos cada detalle. Esta es una reconstrucción plausible basada en prácticas antiguas conservadas en diversas culturas. Lo que sí afirmamos con fidelidad a la Escritura es que Noé cubrió el arca con betún por dentro y por fuera, y que ese sellado cumplió su función durante la prueba. Un punto que suele generar curiosidad técnica es la cuestión de la estabilidad en condiciones de tormenta. El largo del arca, 137 metros, aporta estabilidad longitudinal. Su amplio ancho limita la posibilidad de vuelco. La altura de los pisos, pensada para aprovechar el volumen sin volver la estructura inestable, ayuda a mantener un bajo centro de gravedad, si la carga se dispone adecuadamente. Además, el casco no necesitaba ser veloz ni maniobrable. Necesitaba flotar, amortiguar impulsos y resistir el oleaje. La opción de un casco más ancho que alto revela una intención clara de balance entre capacidad y seguridad. En suma, la geometría del arca no es arbitraria. Es coherente con una embarcación concebida para sobrevivir, más que para navegar. En el interior, la gestión de alimentos es otro desafío que merece una mirada detallada. Para sostener a miles de animales y a una familia durante meses, era imprescindible planear raciones, almacenar granos en recipientes estancos y disponer de lugares secos para proteger la semilla. Es plausible que Noé anticipara la necesidad de reponer agua potable mediante sistemas de filtrado rudimentarios, arcillas filtrantes, decantación por sedimentación y almacenaje en vasijas cubiertas. Además, la rotación de alimentos y la ventilación de los depósitos ayudaban a prevenir el moho. Estas soluciones muestran una ética del cuidado aplicada en circunstancias extremas. La previsión salvó vidas. También vale la pena detenerse en la dimensión comunitaria que aparece en el relato. Mientras Noé construía, su entorno pudo observar, reírse o desconfiar. El texto bíblico menciona la incredulidad de los contemporáneos. Desde el punto de vista práctico, trabajar visible y con constancia expone al hombre a la opinión pública. La tentación de abandonar frente al ridículo era una prueba más de fe. Noé, sin embargo, perseveró. Su constancia demuestra que la obediencia se mantiene no solo en la acción técnica, sino en la firmeza ante la oposición. Esa lección es espiritual tanto como técnica. Durante el periodo dentro del arca, la dimensión emocional no puede reducirse a datos de ingeniería. El miedo, la esperanza, la rutina y la oración forjaron el carácter de quienes vivieron esa experiencia. Noé y su familia mantuvieron un ritmo de trabajo, descanso y culto. Es plausible pensar en momentos de silencio conjunto alrededor de la carga, en intercambios de palabras de ánimo y en la práctica de agradecimiento cuando señales de tierra seca comenzaron a aparecer. Esa vida interior es parte del secreto. La obra material y la vida espiritual se sostienen mutuamente. Cuando las aguas bajaron y el arca reposó sobre el monte Ararat, la salida fue un acto cargado de significado. No fue un mero desembarque técnico, fue un ritual inaugural. Levantar un altar y ofrecer sacrificio es la respuesta humana que reconoce la soberanía divina y expresa gratitud por la preservación. El pacto que sigue, la promesa de Dios y la señal del arco iris, articularon un nuevo contrato entre la humanidad y su Creador. Génesis 9, 8, 17. Técnicamente, la tierra que pisaron necesitaba ser evaluada. Estaciones para pastar, lugares para sembrar, fuentes de agua potable y sitios seguros para establecer refugios. La reconstrucción de la vida no fue instantánea, fue un proceso continuo de reaprendizaje. Hay, sin embargo, dos preguntas finales que debemos considerar. ¿Qué lecciones prácticas nos deja esta construcción para hoy? ¿Y cuál es el secreto que nos toca practicar? La primera es la importancia de la previsión y la administración responsable de recursos. Noé no se salvó por azar, gestionó la materia prima con inteligencia. La segunda, más profunda, es que la obediencia que salva, tal como lo muestra la historia del arca, combina la recepción de la palabra divina con la disposición a trabajar. El secreto no es un truco técnico oculto, es la alianza entre una dirección divina y una voluntad humana dispuesta al esfuerzo sacrificial. Al mirar la construcción que desafió la historia, debemos recordar también los límites de nuestra reconstrucción. Cuando describimos palancas, rodillos, ensamblajes y betunes, hablamos en términos de plausibilidad técnica. No afirmamos conocer cada detalle histórico con certeza.
La escritura nos da las medidas y la intención. El resto lo llenamos con lógica, experiencia artesanal y comparación con técnicas antiguas. Mantener esa distinción es parte del respeto al texto y a la realidad histórica. En el cierre de esta narración, imagina la puerta que se abre por primera vez hacia un cielo limpio. La familia sale con cautela. Los animales, guiados por instinto y quizás por providencia, toman la tierra. Con manos temblorosas y corazones llenos de gratitud, Noé levanta un altar y ofrece lo primero en sacrificio. El arco iris que se dibuja en el cielo no es solo un fenómeno atmosférico, es la promesa que corona un proyecto ejecutado con fe y con trabajo. Si la obra despertó asombro técnico, el pacto despierta reverencia teológica. La arquitectura del arca y la perenne promesa divina convergen. La obra humana, cuando se somete a la autoridad de Dios, se vuelve instrumento de preservación para la vida. Hoy, frente a retos distintos pero reales, esa lección permanece. No siempre contaremos con instrucciones tan directas como las que recibió Noé, pero sí tenemos la invitación a combinar discernimiento, trabajo y confianza. El secreto detrás del arca de Noé no es un manual oculto de construcción, es la práctica de una obediencia que se materializa en paciencia, previsión y cuidado por la vida. Esa es la verdad que desafió la historia y que sigue llamándonos. Si esta narración te habló, te invito ahora a profundizar. Hay otro video que examina las consecuencias teológicas e históricas de la salida del arca y el establecimiento de la nueva humanidad. Si te fue útil, compártelo con alguien que necesite escuchar esta palabra de esperanza y trabajo fiel.